Aquí sí estaremos compartiendo. Eh, no sé si la ven la semana 10. Hágame el favor de Sí, verificar. profe, sí se ve. Ya, ok. Entonces, la semana 10, ¿qué pregunta queda por absolver? Tenemos a Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez y las Profe, preguntas. Sí, dígame. tengo una duda acerca de... Es que no sé cuál es la diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico. Bien, en mi clase, por ejemplo, he explicado la diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico. ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta primeramente en lo que es la, eh, el uso de la ficción al mismo nivel que la realidad, ¿no? En el caso de lo real maravilloso, hay una herencia cultural de por medio. Lo real maravilloso puede significar que nuestra capacidad de fabular, de imaginar, nos viene de culturas ancestrales. En América Latina, la cultura azteca, la cultura maya, la cultura chibcha, la cultura inca, la cultura negra, nos han dejado legados míticos, mitos y leyendas que se convierten en parte de nuestro fabulario popular. Entonces, según lo real maravilloso, nuestra capacidad de imaginar cosas extraordinarias nos viene por nuestros ancestros y también por la formación cultural que ha tenido América Latina. En cambio, el realismo mágico es la fusión de lo real con lo imaginario. Es la sustitución de lo real por lo imaginario y de lo imaginario por lo real. Por ejemplo, en la novela de Gabriel García Márquez puede parecer natural de que la gente no crea que hubo una matanza de obreros en la empresa bananera norteamericana. Las noticias dicen que no hubo matanza, pero sin embargo uno los buen día ha presenciado la matanza y sabe que hubo más de 4.000 muertos y que los muertos se contaban por vagones de cadáveres que se iban a enterrarlos en secreto. Entonces nadie le cree a este señor Buendía, a este joven Buendía que había sido obrero de la bananera y que ha sobrevivido con la justa. En cambio, sí creen que Remedios la Bella, cuando estaba tendiendo las sábanas, vino un gran viento y se la llevó con las sábanas completas, y se la llevó volando y desapareció en el aire. Eso sí puede creer la gente, que es real cuando es irreal. En cambio, la realidad de la matanza, la gente dice, no, no pudo haber matanza. Entonces, el realismo mágico nace de la intención del autor de combinar lo real con lo mágico con lo real. En cambio, lo real maravilloso toma en cuenta nuestras culturas ancestrales, nuestro mestizaje cultural, eso que llamamos sincretismo, ¿no? Entonces, en lo real maravilloso hay una influencia cultural ancestral. Esa es la diferencia y Alejo Carpentier es quien fundamenta lo real maravilloso en el prólogo de la novela El reino de este mundo. Sí. ¿Alguna pregunta más sobre eso o sobre algún otro tema que hemos tratado? No, profe, sí, me quedó claro. Gracias, más bien. Ok, ok, bien. Eh, También pueden preguntar, ¿no? Eh, Montenegro Córdoba, Soto Román, están presentes, entonces también pueden hacer sus preguntas. ¿Podría explicar la pregunta 4, por favor? Sí, cómo no. Vamos a ver, voy a dejar de compartir aquí y inmediatamente vamos a resolver la pregunta 4. Este es semana 11, no, nos quedamos con la semana 10, ¿no? Ya. Aquí estamos en la semana 10, la estoy subiendo. Ya, ahora sí veamos. La pregunta 4. 4. Sobre los hechos finales de la novela El reino de este mundo, Alejo Carpentier se puede afirmar que, puntos suspensivos, lo que proyecta el sentido de lo real maravilloso como la amalgama entre la realidad y el mito. Dice la primera, la magia africana ha prevalecido sobre la fantasía.
Por ejemplo, la letra A está mal redactada. La magia africana es la productora de la fantasía. Entonces ya de por sí el alumno descarta que sea la A. La transformación de Tinoel es parte de lo fantástico. Tinoel no se transforma, Tinoel siempre va a ser un testigo, nada más, y un testigo que ve la historia pasar por sus ojos. C, también la cultura europea se basa en lo inverosímil. No, la cultura europea es muy empírica, muy realista. D, se pone una creencia propia del aborigen caribeño. El aborigen caribeño había desaparecido prácticamente por las matanzas que hicieron los españoles y en su lugar quienes trabajan la tierra son los esclavos negros. Nos queda la letra E. Tinoel logra dominar el ocultismo de su maestro. Respecto al argumento del reino de este mundo, se puede afirmar que Tinoel logra dominar el ocultismo de su maestro Macandal. Esto expone el significado de lo real maravilloso como la combinación entre la realidad y el mito. Letra E es la respuesta. Entonces, lo más conveniente siempre va a ser la lectura de la novela El reino de este mundo, que es muy breve y es muy recomendable porque es muy amena también. Eh, ¿Aclarada su pregunta? Sí, profesor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, creo que no hay ninguna pregunta entonces. Profe, ¿podría resolver los propuestos? O sea, desde el 1 hasta el 8 creo que son. Porfa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, comencemos por el uno. Tenemos el uno. Le han dado un párrafo, ¿no es cierto? Cuando vean en una pregunta que sale un párrafo, no se vayan a lo que ya saben por la clase. En la clase se les informa de toda la obra. Les preguntan solamente de un párrafo y solamente hay que circunscribirse al párrafo. Dice, pisaba yo una tierra donde millares de hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal, a punto de que esa fe colectiva produjera un milagro el día de su ejecución. Había respirado la atmósfera creada por Henry Christopher, monarca de increíbles empeños, pero pensaba además que esa presencia y vigencia del lugar maravilloso no era privilegio único de Haití, sino patrimonio de la América entera. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en las vidas de los hombres, ¿no? Buscadores de la fuente de la eterna juventud, hasta ciertos rebeldes de la primera hora o ciertos héroes modernos de nuestras guerras de independencia. Entonces, este es parte del prólogo, ¿no? De la novela El reino de este mundo, donde el autor, Alejo Carpentier, fundamenta por qué estamos en un continente donde es vigente lo real maravilloso, que no era el privilegio único de Haití, sino patrimonio de América entera. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en la vida de hombres, buscadores de la fuente de la eterna juventud. O sea, una locura. La fuente de la eterna juventud solamente existía en su imaginario, nada más. Hasta ciertos rebeldes de la primera hora o ciertos seres modernos de nuestras guerras de independencia. O sea, ciertos rebeldes de la primera hora también profesaron mitos, profesaron leyendas. Y ciertos seres modernos de nuestras guerras de independencia también. Por ejemplo, en el fragmento citado del prólogo de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier, podemos afirmar que lo real maravilloso, digamos, acá dirían puntos suspensivos. Ay, se me fue un ratito. Ahorita, ahorita. Solo está relacionado con la historia colonial y sus personajes célebres. Mentira, porque hablan también de la independencia, ¿no? B, se vincula de modo preeminente con los levantamientos de esclavos de Haití. No, porque dice lo que he visto en Haití, lo he visto en toda América. C, consiste en hechos increíbles que son parte de la historia de Latinoamérica. Esta sí es la real, ¿no? D, proviene del vudú y existe en la mente de los afroamericanos de Cuba y Haití. Por ejemplo, yo informaba en clase que en Cuba solamente hay una provincia en la cual se practica el vudú, que es la provincia de Oriente, ¿no? Capital Santiago de Cuba, de Oriente. Y Haití, todo Haití profesa el vudú.
Pero el párrafo que hemos leído no dice que proviene del vudú, sino que proviene de todo lo maravilloso que hay en nuestras literaturas orales. Se configura en el imaginario de los esclavos que lucharon por su libertad. No solo de los esclavos, en el párrafo dice, se configura a toda América, ¿no? E incluso hasta los libertadores. Entonces solamente nos queda la letra C, la única que es conscientemente verdadera, consiste en hechos increíbles que son parte de la historia de Latinoamérica, parte de la historia del continente, ¿correcto? Entonces letra C, la primera. La segunda, vean ustedes. Tiene Tinoel, se había sentado sobre una batea volcada, dejando que el caballo viejo hiciera girar el trapiche a un paso. El hábito hacía absolutamente regular. Macandal agarraba las cañas por haces, metiendo las cabezas en pellones entre los cilindros de hierro. Con sus ojos siempre inyectados, su torso potente, su delgadísima cintura, el mandinga ejercía una extraña fascinación sobre Tinoel. Sus artes de narrador, caracterizando los personajes con muecas terribles, imponían el silencio a los hombres, sobre todo cuando evocaba el viaje que hiciera años atrás como cautivo antes de ser vendido a los negreros de Sierra Leona. Bueno, punto aparte. Luego de leer el anterior fragmento de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier, marca la alternativa correcta, ¿no? A. Un tema importante de la novela es la esclavitud. B. La escena desarrolla al detalle el origen de Tinoel. La B no es cierta, ¿no es cierto? Porque no narra al detalle el origen de Tinoel. Ese párrafo no. C. Los hechos se ponen la noción del hogar maravilloso. Tampoco. Justamente en este párrafo no hay hechos mágicos, ¿no? D. El protagonista de la novela es el capataz Macandal. Macandal nunca fue capataz. Macandal fue un esclavo. Tinoel es el admirado maestro del joven Macandal. Es al revés. El joven Tinoel tiene un maestro al cual admira, que es Macandal, ¿no? Entonces Tinoel no es maestro, Tinoel es un discípulo de Macandal. Entonces nos queda solamente la respuesta A, ¿no? Entonces, sobre todo de su condición de esclavo antes de ser vendido a los negreros de Sierra Leona. Bien, vamos adelante. 3. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Primera, al inicio Macandal lidera la primera revuelta armada de esclavos. Esto, bueno, sí es verdad. Al inicio Macandal lidera la primera revuelta armada. No fue una revuelta armada precisamente, ¿no? Fue una revuelta de los venenos, sobre todo, falsa. Eh, Segundo, Tinoel se convirtió en un poderoso hechicero desde muy joven, también falsa. Tinoel pudo aplicar los conocimientos de Macandal solo cuando era un anciano. Tercero, Macandal era admirado y respetado por los esclavos haitianos a pesar de haber sido derrotado y supuestamente ajusticiado. Verdadero. Cuarto, los mulatos republicanos se adueñan de Haití eh, de manera justa, ¿no? En realidad no, es falso, porque cuando los mulatos haitianos se apoderan de Haití, cometen atropellos y hasta expulsan de su propia casa a Tinoel. Entonces la letra D es la indicada. Falso, falso, verdadero, falso, ¿no? Vamos adelante. La cuarta, sobre los hechos finales de la novela El reino de este mundo, Alejo Carpentier se puede afirmar que, puntos suspensivos, lo que proyecta el sentido de lo real maravilloso como la amalgama entre la realidad y el mito. A. La magia africana ha prevalecido sobre la fantasía. No, la magia africana es productora de fantasía. B. La transformación de Tinoel es parte de lo fantástico. Tinoel no se transforma. Quien se transforma es Macandal. C. También la cultura europea se basa en lo inverosímil. Otra vez vemos esa misma alternativa que la vimos en la pregunta 1. La cultura europea no se basa en lo inverosímil. La cultura europea es muy verosímil. D. Se expone una creencia propia del aborigen caribeño. Los aborígenes fueron exterminados en el Caribe antes que apareciera la esclavitud negra. Tinoel logra dominar el ocultismo de su maestro. Sí, es verdad. Tinoel, al final de la novela, cuando es anciano, eh, tiene las virtudes ocultistas de su maestro Macandal, ¿no?
Entonces la letra E es la respuesta indicada. Quinto, acá estamos en 100 años de soledad. José Arcadio Buendía fue el último que conoció el rumor. Ya ves, Úrsula, lo que anda diciendo la gente, le dijo a su mujer con mucha calma. Déjalos que hablen, dijo ella, nosotros sabemos que no es cierto. De modo que la situación siguió igual por otros 6 meses, hasta que el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. Te felicito, gritó, a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados, marca la alternativa correcta. La escena transcurre, pueblo fundado por José Arcadio, no es cierto. La escena transcurre en Riohacha, pueblo de origen de la pareja fundadora. 2. Los hechos narrados preceden a la muerte de Prudencio Aguilar. Bueno, imagínense ustedes, sí, antes que lo mataran a Prudencio Aguilar, ¿no? Tercera, la afición por los gallos de combate trae desgracias a los Buendía. Solo en una ocasión la afición gallera se relaciona con un hecho aciago, amargo, ¿no? Cuarto, el episodio corresponde al inicio de la historia de la familia Buendía, ¿no? Esto es verdad, ¿no? Entonces, la respuesta A es falso, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Vayamos adelante. La sexta, sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas. Tenía una medallita de la Virgen de los Remedios colgada en el cuello de bisonte, los brazos y el pecho completamente bordados de tatuajes crípticos. Tenía un cinturón 2 veces más grueso que la cincha de un caballo, botas con polainas y espuelas y con los tacones cerrados. Su presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento sísmico. Úrsula se quedó una fracción de segundo con la boca abierta, lo miró a los ojos, lanzó un grito y saltó a su cuello gritando y llorando de alegría. Era José Arcadio, o sea, su hijo. Su hijo había desaparecido hacía mucho tiempo. A los 15 años se fue con los gitanos y no volvió a aparecer. Entonces está regresando el hijo perdido. Ah, el gitano Melquiades retorna, luego no, se trata de José Arcadio. No puede ser el gitano Melquiades, ahí dice su nombre. B, se narra el retorno del primogénito de la primera pareja de la familia de los Buendía. Esto es cierto, la letra B es la cierta. Ya no necesitaría leer más, ¿no? Pero bueno, veamos la letra C. Se mitifica la imagen del coronel Aureliano Buendía. No, no está ahí, Aureliano. D, se expone el sufrimiento de José Arcadio Buendía al volver del destierro. No hay un sufrimiento en José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía regresa a su casa. El fundador de Macondo vuelve a casa luego de luchar en las guerras civiles. El fundador de Macondo nunca luchó en las guerras civiles. Entonces la letra B, ¿no? Se narra el retorno de José Arcadio Buendía, hijo primogénito de José Arcadio y Úrsula. Vamos adelante. 7. Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó a Aureliano triste en el segundo viaje del tren, y a cuyo obsesionante tuntún costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de Bocas de León, porque un personaje muerto y sepultado en una película, y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente, ¿no? Marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con la novela Cien años de soledad. En la historia de Macondo, la, puntos suspensivos, se aprecia a través de una serie de cambios en la forma de vida, puntos suspensivos. Vamos a ver de qué se tratan las alternativas. A, la lucha entre conservadores y liberales, causados por conflicto político. No se trata de eso el párrafo, ¿no? B, falta de desarrollo en la educación relacionados con las guerras civiles. No, tampoco. C, llegada de la modernidad. Eso sí,
ha llegado lo moderno, el cine, por ejemplo, están diciendo, los bombillos eléctricos, y luego vinculados al arribo de la compañía bananera. Está exactamente la letra C. Luego la participación de la familia de los Buendía, de los habitantes de Riohacha, mentira, ya están en Macondo. Injerencia de los gitanos, tampoco, los gitanos ya comienzan a ausentarse. Entonces es la letra C. Y veamos la octava y final. Aureliano no pudo moverse porque en aquel instante prodigioso se le revelaron las claves definitivas de Melquiades y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y el espacio de los hombres. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas, ¿no? Aureliano no había sido más lúcido en ningún acto de su vida, porque entonces sabía que en los pergaminos de Melquiades estaba escrito su destino. O sea, acá Aureliano ha leído los pergaminos de Melquiades, donde están los horóscopos que él había trazado con cálculos matemáticos muy complejos, ¿no? Entonces se da cuenta que está el destino de Macondo y el destino de la familia, ¿no? ¿Qué dice? La primera en números romanos. Esta memorable escena corresponde al inicio de la novela. Falso. Quien haya leído la novela sabe que esto no está al inicio. Segundo, el último al que se refiere el epígrafe es el mismo Aureliano. Tampoco, no es él. Tercero, el protagonista del episodio es el coronel Aureliano Buendía. Tampoco, es otro Aureliano. Cuarto, Melquiades era un amigo del primer José Arcadio Buendía. Efectivamente, Melquiades era un amigo del primer José Arcadio Buendía. La cuarta es verdadera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos falso, 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 verdadero. Y la letra B de burro, la que corresponde de respuesta a esta octava pregunta. Bien, no sé si tiene alguna interrogante que hacer. Profe, yo recuerdo, bueno, que me dijeron mi padrastro o una profesora, no recuerdo muy bien, de que los José Arcadio, o no, bueno, los hombres como que no terminaban de hacer las cosas, o no terminaban de poderlo leer los escritos de Melquiades, pero no recuerdo por qué o algo así. Había un problema. Los escritos de Melquiades estaban herméticamente constituidos para que no fueran interpretados por cualquier profano. Entonces, quienes intentaron leerlo fracasaban, ¿no? Se aburrían o no terminaban en conclusiones de nada. En este caso, este Aureliano, que es nieto de Aureliano Buendía, está refugiado en una casa. En la casa de los Buendía está refugiado. ¿Por qué motivo? Porque la policía lo busca para matarlo, porque ha sido testigo de una matanza. Entonces, Aureliano se refugia más de 40 meses en esa casa, en la casa de los Buendía. Y en el cuarto que le pertenecía a Melquiades, encuentra los escritos de Melquiades y tiene la paciencia y el tiempo suficiente para descifrar uno por uno. Y es el único que tiene ese tiempo y paciencia porque está encerrado. Si sale, lo matan. Así que estando encerrado, llega a descifrar todas las claves herméticas que tenían los escritos de Melquiades. Es el único que llega a interpretarlos verdaderamente. Y se da cuenta que los escritos de Melquiades están por cálculos astrológicos, una carta astral en la cual habla del horóscopo de la familia Buendía y de Macondo. ¿No? Eso es, eso es. ¿De acuerdo? Profe, sí, está bien. ¿Y cuáles son bueno, la obra que sale más, bueno, que ponen más en los exámenes o mayormente toman del de Gabriel García Márquez? ¿Es la de Cien años de soledad o hay otra más? No toman otra. Generalmente se basa en Cien años de soledad porque en exámenes anteriores se exigía la lectura de Cien años de soledad. Entonces había un cuestionario especial hace ya 5 años por lo menos. Había un cuestionario especial de Cien años de soledad y después lo hubo de la novela de Siglo de la Alegría, El mundo de Sancho y Ajeno. Y también lo hubo de La ciudad de los perros.
Entonces el postulante tenía que haber leído esas obras para poder enfrentarse a un examen de admisión. Ahora la cosa es diferente. Se presupone que el postulante ha leído Cien años de soledad. Entonces puede absolver ciertas preguntas que usted ha visto acá, que solamente las puede responder quien haya leído la obra. ¿De acuerdo? Sí, profe. Cualquier otro interrogante, me la hace saber. Profe, ¿qué páginas web hay para leer libros gratis o bueno, las obras gratis y completas? Puede probar en Ciudad Seva. Ciudad Seva es una página, es una biblioteca virtual. S-E-B chica A, S-E-V-A, Ciudad Seva, Seva, ¿no? Ahí puede encontrar diferentes obras literarias gratuitas totalmente, ¿no? También tiene la Biblioteca Cervantes. También da un buen servicio de obras totalmente gratuitas y son clásicas de la literatura. Gracias, profe. Dígame. Gracias. Ok, a usted.
Hola, buenas noches. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, no sé si podría hacer un pequeño repaso de la clase de esta semana. O no sé. Eh, ¿Cuál es la clase de esta semana? ¿La 11 o la 10? La 11. Ah, ya, perfecto, porque me acaban de estar preguntando por la 10. Eh, ¿Qué hemos visto en la 11? Ahorita lo vamos a poner para compartir pantalla, ¿no? Veamos un ratito la... Dejar de compartir un minuto y empleamos la página, ¿no? Vamos a poner la semana 11. Un instante le sirvo. Entonces tenemos la semana 11 en PDF. Acá está la semana 11. Voy a ponerla acá para compartir con usted. Listo, ¿la puede ver? Hola. Sí, 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 profesor. Ya. Entonces, si la puede ver, vamos adelante con el tema. En primer lugar, se trata de la literatura de la colonia, de las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, su obra Los comentarios reales de los incas, y luego da un salto acrobático en la historia y pasa a Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo de Aleaga. Quedemos un rato con la literatura de la colonia, las crónicas. Digamos, las crónicas son los primeros documentos en lengua castellana que se producen durante el descubrimiento y la conquista de América. Entonces, en toda América se produjeron crónicas, pero particularmente los virreinatos más poderosos son los que han producido más crónicas. El virreinato del Perú, en el sur, en América del Sur, ¿no? Y en América del Norte, el virreinato de México, ¿no? Entonces, las dos potencias en crónicas son México y Perú. En el resto de colonias españolas también se han producido crónicas, pero establezcamos el concepto de crónica. Primeramente, son documentos solemnes dirigidos a una autoridad y esa autoridad se informa de lo que pasa en ultramar, se informa de lo que está pasando en las colonias gracias a las informaciones, porque la principal obligación de una crónica es informar. ¿A quién informa? A una autoridad, en este caso a la autoridad real. Entonces, la gran pregunta es por qué las crónicas se entienden como parte de la literatura y por qué no se estudian solamente en el curso de historia o en la carrera de historia o en antropología, que también los antropólogos leen muchas crónicas. En el caso de la literatura, porque se reconoce que cada cronista le ha puesto parte de su visión subjetiva a las historias que cuenta. Entonces, en muchas oportunidades vemos que los cronistas incurren en ficción, ¿no? En muchas oportunidades los cronistas cuentan cosas ficcionales, que es su propia manera de ver el mundo, ¿no? Pero en todo caso, lo siguiente es de que las crónicas también transmiten al lector historias, cuentos, leyendas, fábulas y mitos de los conquistados.
Entonces, las crónicas también contienen información sobre literaturas orales. Y el tercer argumento de que emparentan a las crónicas con la literatura es su lenguaje narrativo. Muchas de las crónicas tienen un lenguaje prácticamente novelesco. Entonces, han habido grupos de cronistas y cronistas. Primero hay cronistas del descubrimiento, tenemos a Francisco de Jerez, ¿no? Y tenemos también, disculpe, voy a tener que cambiar de habitación porque están perifoneando afuera de mi ventana, ¿no? A ver, un ratito que continuamos. Ya, ahora sí estamos un poquito más seguros. Entonces, hablábamos sobre las crónicas, y las crónicas muchas veces tienen un lenguaje narrativo muy propio de la novela. Entonces, las crónicas están hechas, vuelvo a repetir, para dar informes supuestamente veraces al gobernante, que es el rey de España en este caso. Y decíamos que han habido grupos y grupos de cronistas. Los primeros cronistas van a ser los cronistas del descubrimiento, comenzando por Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón se dirige a la reina Isabel para narrarle, no necesariamente a través de crónicas, sino de cartas, las informaciones que él mismo transmite. Y Cristóbal Colón incluso incurre en informaciones bastante sugestivas, bastante ficticias. Luego vamos a tener también que hubieron cronistas del descubrimiento que hacen, por ejemplo, Francisco de Jerez hace su verdadera relación, la crónica rimada de Diego de Silva y Guzmán. Luego vienen los cronistas de la conquista misma, ¿no? Pedro Pizarro fue autor de una brevísima crónica en la cual narra la captura de Atahualpa. Luego también tiene las crónicas pretoledanas, la crónica de Ciesa de León, el príncipe de los cronistas. Las crónicas toledanas, Polo de Ondegardo, por ejemplo, es uno de los cronistas toledanos. Y las crónicas post-toledanas son los cronistas indios y mestizos, donde encaja quién, encaja ahí el Inca Garcilaso de la Vega, que es el autor de los comentarios reales. Los comentarios reales fueron publicados en 1609 aproximadamente en Lisboa. La primera parte de los comentarios reales. La segunda parte es publicada después de la muerte del Inca Garcilaso, ¿no? En 1617, ¿no? En Córdoba. Entonces, hablemos de la primera parte, de los comentarios reales, de qué narra, qué cosa es lo que narra el Inca Garcilaso. Narra la historia del incanato, narra la historia de los incas, la sucesión de los incas, narra también la geografía del imperio incaico, la distribución política del imperio incaico en 4 suyos. Aparte de eso, la historia, las tradiciones, las costumbres, la religiosidad, etcétera, ¿no? Entonces describe a un imperio con bastante optimismo, ¿no? A un imperio que ha dejado de existir por la conquista española. Pero también el Inca Garcilaso en esta primera parte corrige a otros cronistas, porque les dice, ustedes no saben. Yo, en cambio, me nutrí de la información de mis tíos abuelos incluso, que me narraban en quechua las leyendas y los mitos de los incas. Entonces, partamos de una cosa, Garcilaso de la Vega es un cronista mestizo. ¿Hijo de quién? De Sebastián Garcilaso de la Vega, conquistador, con una princesa inca llamada Isabel Chimpu Oglio, ¿no? Isabel Chimpu Oglio. Entonces Garcilaso en algún momento peca de optimista por los españoles y otras veces por los incas. Entonces tiene una doble visión del mundo, una a favor de los españoles y otra a favor de los incas. Pero al final les llega a concluir que él es hijo de un español y reclama la herencia de ese caballero español. Y por eso es que se va a pasar casi toda su vida en España, ¿no? Entonces luego tenemos al cronista indio, que es Guamán Poma de Ayala, que hace una crónica que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno.
¿no? Es la crónica ilustrada. ¿Qué significa esto? Que tenía ilustraciones. Además de narraciones, tenía ilustraciones. La crónica de Guamán Poma de Ayala tiene 440 dibujos, ¿no? Démonos cuenta que es una crónica muy extensa. Ahorita, por su amplio volumen, la están vendiendo a 300 soles, la crónica de Guamán Poma de Ayala, que es una joya que ojalá todo el mundo tuviera 300 soles para gastárselo en eso, ¿no? Bueno, los cronistas fueron la primera etapa de la literatura colonial. Luego en la colonia hay una literatura renacentista, tienen ustedes a Amarilis, que escribe Epístola Belardo. También hay un periodo de la literatura colonial eminentemente barroco. ¿A quien tenemos ahí? Tenemos a Juan Espinosa y Medrano, al cual le dicen el lunarejo, que hizo el apologético de Luis de Góngora, ¿no? Y luego tenemos la etapa renacentista, perdón, la etapa neoclásica es la tercera etapa, ¿no? En la etapa neoclásica sobresale Alonso Carreo de la Bandera, con Lazarillo de Ciegos Caminantes. Y después ya viene la literatura de la independencia, que es el paso previo para entrar al costumbrismo. Por ejemplo, en literatura de la independencia tenemos que ver a Mariano Melgar. ¿Cuándo muere Mariano Melgar? Mariano Melgar muere en la batalla de Humachiri en 1815, fusilado por los españoles, ¿no? Mariano Melgar representa el prerromanticismo en el Perú, porque la independencia fue una tarea de prerrománticos y románticos, ¿no? Entonces, los libertadores fueron apasionados y liberales, por lo tanto, encajan exactamente en el romanticismo o en el prerromanticismo. En el Perú no llega a cuajar el romanticismo inmediatamente. De 1815, cuando fusilan a Melgar, el romanticismo recién aparece en el Perú ya maduro en 1848. Démonos cuenta cuánto tiempo ha pasado. Pero de 1815 hasta 1848 hay un periodo el cual llamamos costumbrismo. El costumbrismo llenó ese vacío que no completó el romanticismo que aún no nacía todavía. El costumbrismo, ¿a qué se dedica? Justamente a la descripción de costumbres, lo que dice su nombre, ¿no? El costumbrismo y la sátira republicana surgen en un periodo en el cual el Perú es totalmente inestable. El Perú es ingobernable realmente. El Perú es un caos de caudillos y de golpes militares y de gobierno tras gobierno tras gobierno, de dictaduras y dictaduras. En ese caos no había estabilidad de ninguna clase y sospecho que por eso no pudo surgir inmediatamente el romanticismo. Entonces, la literatura costumbrista se va a encargar de qué? Narrar desde el artículo de costumbres hasta las comedias costumbristas. ¿Cuál es el saldo positivo de este paréntesis en la literatura peruana? El saldo positivo es que nace el teatro peruano. Y el teatro peruano nace con Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Asensio Segura, ¿no? Los dos fundadores del teatro peruano. Entonces, Felipe Pardo de Aliaga tiene escasamente 3 obras de teatro. Una de ellas es Una huérfana en Chorrillos, la otra es Frutos de la Educación y la otra es Don Leocadio. Ya, son las 3 obras teatrales que hace Pardo de Aliaga. Pero Pardo de Aliaga es pro-monarquista, pro-español, antirrepublicano. Y tiene un rival en el teatro, Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura no se conforma con hacer 3 obras de teatro. Hace una multitud de obras de teatro, más de 45 obras de teatro tengo reseñadas de él, ¿no? En la cual sobresale El Sargento Canuto, Las Tres Viudas, Percance de un remitido, La Saya y el Manto, y por fin llegamos a Ñacatita, que es su obra cumbre de Manuel Asensio Segura. Ñacatita es la alcahueta limeña. Ñacatita llega a ser el primer personaje peruano del Teatro Universal, ¿no? El primer personaje peruano del Teatro Universal es Ñacatita, porque en el lenguaje de Ñacatita se evidencia, ¿qué cosa? Los refranes limeños, las consejas limeñas, los dichos, las intrigas también, y el habla coloquial de la gente, ¿no? Entonces, Manuel Asensio Segura
como autor de teatro, ha tenido mayor prosperidad de obras que Felipe Pardo de Aleaga. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso? Ese es el resumen de la clase que hemos dado, la clase número 11. ¿Qué dice Sofía? Profesor, sobre Ñacatita, ¿podría contármelo un poco porque no lo he leído? Ya. Esta es una lectura, hay que agarrarlo a cocachos al profesor de comunicación en el colegio porque debió hacer de esta una lectura obligatoria. Esta es una lectura que siempre se lee en el colegio, ¿no? Generalmente se lee en cuarto año de secundaria. Es una comedia. Esta comedia está hecha en 5 actos, ¿no? En estos 5 actos se desarrolla la historia de una alcahueta que se mete en una familia. Y esta familia está compuesta por doña Rufina, la mamá, don Jesús, el papá, y Juliana, la hija. Son los 3 miembros de la familia. La mamá está interesada en casar a su hija con un hombre pudiente, con un hombre rico, con un hombre que tenga recursos económicos. Entonces le presenta a don Alejo, que es un cuarentón, que tiene mucha plata, que dice que tiene empresas, que tiene barcos, que tiene minas incluso. Entonces la mamá, doña Rufina, está pensando que su hija Juliana debe tener un buen futuro con este cuarentón. La hija tiene escasamente 16 años, ¿no? Entonces ella más bien ha conocido a un joven que es no su pretendiente, pero la ve con mucho interés. Y este joven recién ha comenzado a trabajar, ¿no? Entonces, lo que quiere la mamá es alejarla del pretendiente joven para acercarla al pretendiente viejo y pudiente. Entonces, lo que va a hacer la mamá va a ser contratar los servicios de una alcahueta para que convenza a la joven de lo que le conviene en la vida. Entonces, así como Ñacatita se mete en la casa y va a hacer una intromisión impertinente en su casa, ¿no? Porque esta señora alcahueta va a armar intrigas y contradicciones dentro de la propia familia. Porque la alcahueta vive no solamente de llevar y traer mensajes, vive también reconciliando parejas que ella las ha hecho pelear, ¿no? Entonces ella hace que doña Rufina y don Jesús se enfrenten y se peleen, ¿no? Para luego cobrar por reconciliarlos. Y también hace que su propia hija, Juliana, trate de escaparse con el joven pretendiente, ¿no? Cosa que no consigue, ¿no? Y que son sorprendidos. A las finales, ya después de tantas intrigas y tantas peleas familiares, ¿no? Resulta que viene un mensajero, ¿no? A la casa de don Jesús y doña Rufina, trayendo cartas del Cusco. Don Jesús, aquí le traigo las cartas de sus acreedores en el Cusco. Y cuando voltea a mirar quién más estaba en la sala, estaba don Alejo, el pretendiente rico. Y le dice, don Alejo, qué sorpresa, ¿no? Gracias a Dios que lo encuentro usted también acá, porque también le traigo cartas para usted. Ya lo iba a ir a buscar, ¿no? Acá le traigo sus cartas de su esposa y de sus hijos. Plop. Óigame, usted que es el pretendiente de mi hija, ¿estaba casado en el Cusco y tiene hijos? Ah, no. Entonces, don Jesús lo bota a don Alejo de la casa. Y también la bota a Ñacatita de la casa. Una vez que han botado a Ñacatita de la casa, ese hogar se reconcilia, ese hogar recupera su equilibrio y a las finales han sido incomodados por la presencia de un alcahueta. Esa es la historia, en resumidas cuentas, de Ñacatita, ¿no? ¿Qué le parece? Es es gracioso, profesor. Es muy gracioso, es muy gracioso. Realmente más se disfruta la gracia leyéndola, porque es una lectura muy amena y uno la termina en corto tiempo. Pero son muy pocas páginas. Así que le recomiendo que haga un esfuerzo y la lea, ¿no?
se va a distraer un poco. Bien, ya hemos terminado. Entonces, si tiene alguna pregunta más para absolverla. Profesor, no sé si podría darme las claves. Ya, vamos a darle las claves. Un minuto. Vamos a traer las claves que las tengo anotadas en otro lado. Ya, la semana 11, ¿no es cierto? La primera respuesta es B de burro, la segunda B de burro, la tercera B de burro, la cuarta C de casa, la quinta C de casa, la sexta E de enano, la séptima D de dado y la octava B de burro. Esas son las claves de la semana 11, ¿no? Bien, ya nos hemos pasado 9 minutos. Si hay alguna pregunta más, dígamela para poder cerrar. Muchas gracias, profesor. Ok, gracias a usted. Entonces, creo que ya terminamos. Si hay, si no hay preguntas, ya terminamos nosotros. Hasta pronto.